Bien, queremos saludarle con la paz de Jesús. Queremos desearle en esta tarde que el Señor les bendiga. De acá de la ciudad de Santiago, región metropolitana, comuna de la Florida, queremos también adherirnos al crecimiento, a la tristeza que nos genera el crecimiento con características exponenciales del contagio en nuestro país. Y eso nos da tristeza porque las condiciones son complejas, pero queremos decirle que el que está a cargo de todo y tiene todo el poder, aquel que tiene toda la autoridad, ese que está en los cielos, pero que también está aquí en la tierra y en todo lugar, porque Él llena toda la tierra, toda. Él está presente en toda la tierra, con todas sus características, con todos sus atributos. Él es omnisciente, omnipresente, omnipotente. En Él, santo es el Señor, está escondida la vida y la muerte. Él a quien quiere sana y a quien quiere hiere. Él hace morir y hace vivir, y no hay quien detenga su mano. Pero la esperanza de la iglesia está en las manos del Señor. Nuestra confianza está en Cristo. El apóstol Pablo decía: para mí el morir es ganancia, porque en este mundo pasamos aflicciones, pero en el cielo tendremos consuelo eterno y las bienaventuranzas serán una realidad, porque allí, en aquel lugar, ya no habrá más llanto, no habrá más tristeza, no habrá más pena, porque estaremos en los brazos del Señor. Bien, pero a los que estamos en la tierra, el Señor los guarde. Tenemos algunos hermanos con algunas complicaciones en nuestra misión que ya han adquirido el COVID-19. Algunos están en una situación crítica. Al final vamos a orar, porque nosotros creemos en un Dios de milagros, en un Dios que hace todas las cosas imposibles posibles, en un Dios que da vida, cuya esencia en la vida es el amor. Así que al final pueden poner sus oraciones o mandarle al WhatsApp de mi esposa. También queremos decirle que el Señor les bendiga, y a la iglesia darle ánimo. Y vamos a dar inicio en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo a este pequeño estudio del Génesis, que vamos a comenzar en el libro de Génesis capítulo 1, versículo 1. Y dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Bien, estábamos entonces con el Pentateuco, y queremos decir que en este primer libro de la Biblia, el primer libro escrito, ya les vamos a decir dónde, cuándo, en qué lenguaje, con qué oportunidad se escribió este maravilloso libro. Y Génesis es el prólogo en la que se nos cuenta la historia del nacimiento del reino de Dios. Porque todo escritor, cuando redacta un escrito, tiene en su mente un propósito: dar a conocer al lector una idea, un mensaje. Y el escritor de Génesis tenía también en su mente, naturalmente, él era inspirado por Dios. Fue iluminado, se le fue revelado e inspirado por Dios para escribir, porque la Biblia dice: porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Entonces, este Génesis nos muestra la historia del nacimiento del reino de Dios en la tierra, entremezclando la historia y las leyes del pueblo escogido desde su comienzo
hasta el año 1250 antes de Cristo. Bien, hermanos amados, esto tiene una división, tiene 3 divisiones, que es un prólogo donde contiene la inadaptable prehistoria del mundo y de la humanidad, cómo Dios da origen a la creación de los cielos, la tierra y todo lo que el Génesis explica que Dios creó. Después viene algo especial, la historia de Abraham, este sumerio, este hombre de aquel lugar extraordinario de donde Dios lo sacó, pero semita, porque era descendiente de Sem, igual que Tare, su padre. También el capítulo 25 al 36, el Génesis nos expone la historia de Isaac y Jacob. Y del 37 al 50, el bosquejo es simple, la historia de José y de los otros hijos de Jacob. Entonces, la historia del Pentateuco en su conjunto, ya dijimos, Pentateuco significa 5 libros, Penta 5, y las verdades allí están escritas fundamentales sobre Dios y el hombre, porque eso muestra la Biblia, muestra la historia de Dios con el hombre. Ese es el propósito. La Biblia es un libro único en su género. Es el único libro divino, el único libro escrito con el dedo de Dios. Por eso que reviste tal relevancia su estudio permanente. Un lector normal podría leer la Biblia del Génesis al Apocalipsis en un año, porque aquí están las verdades fundamentales sobre Dios y el hombre, el relacionamiento, la intención de Dios. También tenemos la ruptura de la economía inicial, la caída del hombre en el huerto del Edén al no reconocer su condición o al no reconocer su error cuando comió del árbol que Dios le había dicho que no comiera. Porque la verdad es que cuando Eva comió, allí no sucedió nada. Nada aconteció, así que no podemos culpar a la mujer. Nada pasó, la mujer comió y no sucedió nada. Ella fue donde su esposo Adán y le dijo a Adán: mira, comí del árbol que Dios mandó diciendo no comerás. Entonces allí el pacto de Dios con Adán se quebranta. Allí hay una ruptura en la economía de la salvación entre Dios y el hombre, pero no es porque Dios lo haya querido, porque el hombre, cuando Dios le consultó: ¿qué has hecho? ¿Por qué te escondiste? Y él le dijo: porque oí tu voz en el huerto y tuve miedo. Y Dios le hace una insinuación y le dice: ¿acaso comiste? Es una pregunta, está con signo de interrogación, siempre orientada para que el hombre reconozca que se equivocó, porque Dios siempre nos da una oportunidad. La Biblia dice: si hemos pecado, abogado tenemos en Cristo. Y si hemos pecado, nos arrodillamos, pedimos perdón sinceramente, nos arrepentimos, clamamos a los cielos y Dios nos perdona. Porque para eso su Hijo subió al Calvario de la cruz, porque a la ley le fue imposible levantar al hombre de su condición. Pero también está la promesa del triunfo final sobre el mal. Cuando Dios le habla a la mujer, porque Adán le echó la culpa a la mujer, pues, que nosotros los maridos no le echemos la culpa a la esposa, sino asumamos nuestras responsabilidades. Cuando Dios le preguntó a Adán, le dijo: ¿qué has hecho? Y le dijo: la mujer que tú me diste, la mujer que Dios le entregó, ella le dio para que él comiera. Él no fue capaz de reconocer: sí, verdaderamente me equivoqué, fallé en guardarme para ti. Y el hombre, nadie lo engañó, nadie le hizo nada, el hombre pecó deliberadamente. Y por eso Dios se enfadó con él, por no ser sincero, por no decir la verdad. La Biblia dice: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará
libres. Porque cuando le damos a Dios que hemos pecado, Dios nos perdona. Cuando abrimos nuestro corazón, la Biblia dice, el que encubre su pecado nunca prosperará, mas el que lo confiesa y se aparta, alcanzará misericordia. Y añade, con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Entonces Dios le dice a la mujer, y pondré enemistad entre ti y la serpiente, entre tu simiente y la simiente suya, y ésta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Entonces hay una progresiva deterioro de la relación y de la humanidad después de la caída, y se ve en varios eventos posteriores. Entonces, este es el Pentateuco, 5 libros, que en su génesis, en su principio, era un solo libro, una sola colección extraordinaria, que como ya le explicamos en el curso anterior, 4 escritores diferentes hicieron esta saga de estos 5 libros desde mirada distinta, desde el norte, desde el sur, desde una condición laica, desde una condición sacerdotal. Estos 4 escritores en distintos lugares, con una mirada diferente cada uno de ellos, escribieron sobre la génesis de la vida y de estos primeros acontecimientos de la historia de la humanidad, del pueblo de Israel. Pero estos 4 relatos se unieron, que fueron la fuente o los escritores sacerdotales, yavistas, deuteronomistas y elogistas. Entonces estos 4 fuentes se juntaron y se generó una obra maestra extraordinaria que se conoció como el Pentateuco. El escritor de reunir, la persona encargada de editar y reunir estas 4 escritos y consolidarlos en uno solo, es un hombre que tenía una orientación a la línea sacerdotal de estas 4 fuentes. Entonces ahí nació el Pentateuco, que está constituido por el Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio. Y la fuente deuteronomista es un libro que también viene del reino del norte de Israel y se agrega como un apéndice. Entonces ahí se constituye esta saga, este libro extraordinario, que como ya les señalábamos en sus inicios, era una sola obra maestra escrita con el dedo de Dios. Entonces aquí tenemos Génesis, en español, Bereshit es en hebreo. Significado, origen, comienzo. La pregunta que les vamos a hacer hoy día se la vamos a dejar lanzada para que usted, porque yo sé que hay personas que saben mucho y que están escuchando. ¿Dónde se escribió el Pentateuco? O la Torá, como usted quiera llamar. ¿Dónde se escribió? Y la pregunta es, ¿cuándo se escribió? Porque en el origen Moisés traía lo que se conocía como una tradición oral, ¿ya? Pero en algún momento esa tradición oral pasó a escrito, ¿ya? Y en ese lugar, ¿en qué lugar? ¿Dónde se escribió? Al que nos llame le vamos a regalar un libro y nos diga se escribió en tal lugar, y que nos señale cuándo se escribió, es decir, en qué año. En el año 1200 a.C., el año 800, el año 600, el año 500, porque estos libros tienen una data exacta. Pareciera ser que aun cuando no había métodos historiográficos en aquellos tiempos, el dedo inspirado de Dios señaló con exactitud modelos literarios y una historia con una fuente historiográfica extraordinaria. Entonces este libro de Génesis significa comienzo, origen. ¿Dónde se escribió y cuándo se escribió? Usted lo puede mandar al Facebook de mi esposa, y si la respuesta es correcta le vamos a regalar un libro. Entonces Génesis es que nos cuenta la historia del nacimiento del reino de Dios en la tierra.
Nosotros creemos siempre que el reino de Dios vino con Jesús. No, el reino de Dios fue un proyecto de Dios desde el principio de los tiempos. Y eso es lo que cuenta el Génesis. El escritor sagrado tenía en su mente que las generaciones ya se habían olvidado de algunas cosas importantes. Se dice que una nación sin historia es una nación sin memoria. Y el pueblo de Israel, en algún momento de su historia, sus jóvenes se habían olvidado del lugar donde ellos, de su origen. Hay algunas preguntas existenciales que las personas en todos los tiempos se hacen. Es de dónde vengo y a dónde voy. Entonces, el origen es importante. Por eso el escritor establece en todo este relato: hijo de Abraham, hijo de Isaac, hijo de Jacob, hijo de José. Señala una línea de descendencia de las familias de Israel para darle un origen definido. Es decir, ustedes israelitas no nacieron de cualquier cosa, ustedes tienen un origen, ustedes tienen un principio. Entonces, en este libro se nos cuenta la historia del nacimiento del reino de Dios en la tierra. Por supuesto, entremezclando la historia y las leyes del pueblo escogido, desde su comienzo hasta el año 1250 antes de Cristo. Entonces, el Génesis comienza con el primer hombre en el paraíso, Adán. La historia para atrás es una historia especial, porque lo que el hombre, ese primer periodo del hombre sin pecado, se llama periodo de inocencia. Pero lo importante es lo que viene después. Lo que cuenta la Biblia es la relación del hombre caído con Dios. Y el Génesis comienza con el primer hombre en el paraíso y termina con los 12 hijos de Jacob en Egipto, al comienzo del siglo XVII antes de Cristo. Allí, esto es el prólogo general del Génesis, la presencia del primer hombre en el paraíso y el término de su relato de este libro con los 12 hijos de Jacob en Egipto, el comienzo del siglo XVII antes de Cristo. Y ahí está el hombre con la mujer, teniendo una relación armónica, perfecta entre el hombre, los animales, las bestias. Había amor, ternura. Los animales no se comían entre unos a otros, sino que había perfecta paz, perfecta alegría, perfecta armonía. Hoy día, por ejemplo, se da algo especial. Es verdad que hay personas que están sufriendo y también sufrimos con ellos, pero también hay matrimonios que en este tiempo están más juntos y que antes de este tiempo quizás estaban separados por el consumismo, el trabajo, el gimnasio, las horas extra, y ahora estamos confinados a nuestros hogares y tenemos que convivir con nuestra esposa, con nuestros hijos, y es una alegría, porque a esta sociedad le hacía falta unidad, le hacía falta armonía, le hacía falta un relacionamiento esposo-esposa, padres e hijos, hermanos y hermanos. Y en esto también Dios muestra su gloria, porque esto pasará, esta pandemia pasará, y así como en el huerto del Edén había perfecta armonía, Dios también a su iglesia le dará perfecta armonía. Y además, ahí está la otra parte del Génesis, Jacob con sus 12 hijos. Jacob significa suplantador, y cada hijo, cada uno de sus hijos tiene un nombre, que tiene una razón de ser, tiene un significado, y cada uno de ellos constituye el reino de Dios en la tierra.
Israel nace con Jacob. Cuando Dios se le aparece a Jacob antes de encontrarse con su hermano Esaú, Dios le revela y le pregunta, el mismo Cristo le dice: ¿cuál es tu nombre? Y Jacob le dice: soy el suplantador, el engañador, el mentiroso. Él revela a Cristo, quien es quien le pregunta su verdadera condición. Y él no está peleando a convite ni a nada, él está llorando, está de rodillas, gimiendo, pidiendo: no te voy a dejar hasta que me bendigas. ¿Cuántas veces nos hemos arrodillado por largas horas hasta no recibir una confirmación de Dios? Y lo hemos hecho como Jacob, con lágrimas, con llanto. Está escrito en Oseas 12, versículo 13. Y allí está Jacob, el nacimiento de Israel. Y cuando Jacob le dice: Jacob, le dice: ese es mi nombre. Entonces Cristo, que es el ángel que estaba con él, le dice: ya no se llamará más tu nombre suplantador, mentiroso, engañador, sino tu nombre será Israel. Santo es el Señor. En aquella tarde, en aquella noche, Cristo se le apareció a Jacob y cambió su nombre. Y ese día, en ese instante, nació Israel, el pueblo bendito. Nación del origen de todos los hijos, los inmediatos antepasados del pueblo israelita, para darle a nosotros los lectores y a sus lectores de aquel tiempo una idea, una noción, y establece algunos parámetros especiales para decir que de Adán hasta Noé, pasando por Set, Noé, pasando por Sem, Cam y Jafet, siguiendo por la línea semita de Set. Entonces muestra lo que el autor pretendía dar al origen de estos 12 hijos, los inmediatos antepasados del pueblo de Israel, para señalarle a las generaciones que los israelitas no vinieron de la nada, sino vienen en una línea, en un árbol genealógico, y que es el propósito de Dios esa bendición. Así pues, el tema principal del libro de Génesis lo constituyen los orígenes del pueblo israelita. Con este tema principal en la conciencia, el autor se propone mostrar cómo desde el comienzo mismo del tiempo Dios providencialmente preparó este pueblo para ser los ciudadanos de su reino, y además el depositario de las bendiciones, de las maravillas que Dios haría, porque Israel tenía una misión, Israel tenía un propósito como lo tenemos nosotros, porque a nosotros Cristo nos ordenó y dijo: ir por todo el mundo y predicar mi evangelio a toda criatura. Así Dios le mandató al pueblo de Israel con una misión de ser ejemplo a las naciones vecinas. Entonces este pueblo era el depositario de esto. Que esta es la intención general del autor puede mostrarse por la disposición de la parte del libro. Parte por la creación del mundo, que inmediatamente la circunscribe al pueblo escogido, que es Israel. Que el Señor les bendiga. La próxima semana terminaremos con el libro de Génesis. El Señor les bendiga grandemente a cada uno de ustedes. Y así como Dios creó providencialmente todas las cosas, así también Dios tiene poder para hacer milagros. Que el Señor les bendiga.